Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Carlos Humberto Loza y estamos en la materia de conciencia histórica 2, ¿sí? Y pues eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de los proyectos de nación que surgen en México a raíz de que el virreinato de la Nueva España se convierte en un país independiente, ¿no? Eh, Recordando sus clases que llevaron en la secundaria, en la primaria. Yo creo que todos ustedes llegaron a escuchar de aquel conflicto liberal conservador, ¿no? Este conflicto que va a llevar a México, pues, a estar sumido prácticamente en la anarquía, porque podemos decir que de 1821, que México se independiza, hasta 1867, que termina la segunda intervención francesa, que posteriormente vamos a ver, pues México va a entrar en un periodo de una constante guerra civil, ¿sí? Acrecentadas con las intervenciones extranjeras que van a ser la primera intervención francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles, eh, la invasión de Estados Unidos en 1846 y la segunda intervención francesa que comenzó en 1862. Entonces México realmente va a estar sumido en una anarquía y esto se va a deber básicamente a que los mexicanos de aquel tiempo pues no lograron formar acuerdos. Eh, Se van a conformar un montón de partidos políticos que en resumidas cuentas los podemos agrupar en dos grandes partidos, ¿no? El liberal y el conservador, ¿sí? Este enfrentamiento entre ambos partidos, aunado a los intereses de las clases sociales altas, los intereses de la iglesia, pues van a provocar que México tenga más de 40 presidentes en el periodo, por ejemplo, que va de 1824, que tenemos el inicio de la Primera República, a 1867. Vamos a tener dos emperadores, Maximiliano y el señor Agustín de Iturbide. Eh, Imaginen ustedes, los periodos de gobierno de aquel tiempo, hablando de los presidentes, eran de 4 años, así como, como es allá en Estados Unidos, ¿no? Si en 4 años, bueno, pensemos en el presente, si en un sexenio es muy difícil que un proyecto de nación funcione, ahora imaginen ustedes en 4 años. Ahora, en aquel tiempo, de todos esos 40 presidentes, solo uno va a terminar su periodo de gobierno con relativa paz, que va a ser el primero, Guadalupe Victoria, que va a gobernar de 1824 al 28. El resto, todos van a ser derrocados, ¿sí? O van a ser presidentes interinos. Vamos a tener personajes como Antonio López de Santa Anna, que va a ocupar la presidencia en 2 ocasiones, Valentín Gómez Farías, que va a ser presidente en 4 ocasiones, oriundo de Jalisco, por cierto. Eh, el señor Nicolás Bravo, que por ahí va a ser 3 veces presidente, el señor Anastasio Bustamante, que va a ser 2, y vamos a tener presidentes que van a durar cuestión de semanas, ¿sí? Entonces, en un año llegamos a tener hasta 4 o 5 presidentes. Entonces, eh, pues lograr que México, pues digamos, se desarrollara, el lograr desarrollar un proyecto político era prácticamente imposible. Y esto se va a deber precisamente al conflicto entre liberales y conservadores, ¿sí? A ese pleito constante. Pero aquí la pregunta, cabré preguntarnos, pues, ¿qué quería uno y otro partido, no? Entonces, vamos a revisar primeramente las características del Partido Liberal. Miren, eh, el Partido Liberal, pues, también lo vamos a conocer como Partido Republicano, por ejemplo, eh, etcétera. Ellos lo que querían era una república, ¿sí? Piensen en cómo funciona actualmente la República Mexicana. Dice el artículo primero de la Constitución: México es una república federal representativa. ¿Y qué es eso? ¿No? En una república, el territorio está dividido en estados, ¿sí? Cada estado se encuentra dividido en municipios y cada territorio, cada pequeño municipio
tiene una autoridad, cada estado tiene autoridad y pues toda la República Mexicana también tiene autoridades, ¿sí? Todas estas autoridades son electas por el pueblo. Estamos hablando de que en pues este sistema la democracia es, se supone, lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades son electas por el pueblo, ¿sí? Entonces, en una federación se compone de varios estados que son libres e independientes entre sí. Esto es, en el caso de Jalisco, pues tenemos nuestro gobernador, actualmente el señor Lemus, ¿no? Pero lo que diga Lemus que puede ser aplicable al estado de Jalisco, pues no vale para Michoacán, ni vale para Colima, ni para Chiapas. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios gobernadores, ¿sí? Tenemos leyes internas, tenemos la Constitución del estado de Jalisco, ¿sí? Con leyes que son válidas nada más para el estado. Las leyes de Jalisco, internas de Jalisco, no valen para Michoacán, ni para Colima, ni para Nayarit, ni para Sinaloa. ¿Por qué? Porque ellos tienen también sus propias leyes, ¿sí? Sus propios códigos de justicia internos, ¿va? Entonces, todos estos estados se unen bajo lo que se conoce como el Pacto Federal y se unen para ser más fuertes. Vamos a suponer que a Lemus se le bota la canica, que ya se le botaron varias veces cuando dice que Guadalajara es una ciudad de primer mundo, por cierto. Se unen para ser más fuertes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Jalisco se separara de la Unión y naciera el país libre y soberano de Jalisco, la verdad es que Jalisco, perdón, sería como un país pequeño de Centroamérica. Y sería, pues, un país pobre. ¿Por qué? Porque en Jalisco no tenemos muchos recursos. ¿De qué vive Jalisco, por ejemplo? ¿Sí? Vive en gran parte de lo que es el turismo, de la industria tequilera, etcétera. Pero no tenemos, por ejemplo, gas natural, no tenemos petróleo, no tenemos muchas cosas que son pues necesarias para que un país pueda desarrollarse. Entonces, por eso estamos unidos. En otros estados de la República hay ciertos recursos que aquí no se encuentran. Jalisco aporta ciertos recursos que en otro lado no se encuentran. Y pues se unen para ser más fuerte. De ahí, chicos, que esa unión, que a la cual se le conoce como el Pacto Federal, pues nos obliga también a tener autoridades federales. Por eso, cada 6 años, cuando vamos a votar, elegimos primeramente presidentes, diputados y senadores, ¿sí? Que son autoridades federales. Se supone que todos los diputados federales que elegimos representan al estado de Jalisco, ¿sí? Todos los senadores que se eligen representan al estado de Jalisco, ¿no? Los que elegimos aquí, ¿va? Y por eso es representativo. ¿Por qué? Porque las autoridades no representan. Cuando nosotros elegimos una autoridad, esa autoridad va a tomar las decisiones por nosotros, ¿sí? Entonces, eso es una república federal representativa. Es la primera característica, la organización de lo que es el territorio. En una república, el estado se divide el país se divide en estados, internamente se divide en municipios, ¿va? Esa es la primera característica. En segunda instancia, por ejemplo, en el sistema liberal se permitía la libertad de comercio, ¿sí? Esto, pues digamos, contrastado como fue la economía del porfiriato, de la época virreinal, donde existían los monopolios comerciales. Una persona compraba el derecho de producir un artículo, a eso se le llamaba el estanco. Entonces yo compro el derecho del estanco del tabaco y solo yo puedo producir tabaco. Entonces eran monopolios comerciales, monopolios que una persona tiene el control total de la producción de un producto y por lo tanto no hay libre competencia, ¿sí? En el sistema liberal, en el Partido Liberal, lo que proponía era una libertad de comercio, como lo es hoy. Si ustedes tienen lana y quieren entrar a la industria del tequila, pues lo pueden hacer. Si quieren producir tabaco, pues sacan
sus permisos y van a producir cigarritos, ¿no? Si quieren producir lo que sea, pues sacan sus permisos y ya. Hay libre competencia, ¿va? En otro aspecto, otra característica es que el Partido Liberal siempre propuso la tolerancia de cultos. Recuerden que durante todo el dominio español, inclusive cuando México se independiza y se redacta tiempo después la primera Constitución de México, solo se permitía una sola religión, la religión católica. El Partido Liberal siempre pugnó por la tolerancia de cultos, que cada quien venera al Dios que quiera siempre y cuando se cumpla con la ley, ¿sí? Que es una característica, ¿no? Básicamente, bueno, en el sistema liberal yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no viole la ley, ¿sí? Ese es el espíritu. El hombre es libre por naturaleza. En el sistema liberal, pues existe la igualdad, ¿no? Se supone, ¿sí? Aunque era la igualdad entre los hombres, porque en aquellos tiempos las mujeres no tenían derechos civiles, ¿no? Entonces, era una igualdad entendida de otra manera. Por esas son las principales características del Partido Liberal. Ahora vamos a contrastarlo con el Partido Conservador. Su palabra lo dice. El Partido Conservador quería conservar el sistema español, pero sin españoles, ¿sí? Entonces, ¿por qué pugnaba el Partido Liberal? Ellos querían un imperio, ¿sí? ¿Cómo se forma un imperio? En un imperio no hay democracia. En el imperio, quien gobierna es el emperador, que pues gobierna por derecho divino, ¿no? Las creencias que duran por muchísimos siglos, en el siglo XIX todavía lo tenemos, por derecho divino porque pues Dios los ponía en el trono para que gobernaran a los demás, por eso eran personas diferentes, ¿no? Entonces el emperador tomaba las decisiones por todos, ¿sí? El emperador nombraba las autoridades, ¿sí? Tú vas a gobernar acá, tú acá, y me vas a rendir cuentas a mí, punto. Olvídense de la democracia, ¿no? Entonces, el emperador, pues lo hacía todo. Y en su defecto, los conservadores querían, en dado caso, pues una república centralista, donde el líder del partido, el presidente centralista, o como le quisieran llamar, tomaba las decisiones por todos. Era algo muy semejante. Y una característica de los imperios es que el poder es hereditario, ¿sí? Se muere el emperador, ¿y qué le va a suceder en el poder? Pues su primogénito, ¿no? El primer hijo varón que naciera, ¿no? Entonces, es la primera característica. El Partido Conservador pugnaba también porque solo existiera una sola religión, ¿sí? La religión católica, punto, no se acepta más, ¿no? En el sistema de los conservadores, por ejemplo, el país no estaba dividido en estados, sino ellos lo dividían en departamentos, ¿no? Y cada departamento tenía un jefe político que era nombrado pues directamente por el emperador o bien presidente centralista, ¿sí? Entonces, insisto, aquí nos olvidamos de la democracia. Aquí quien manda pues es un sujeto que en ese momento es la cabeza del partido y toma las decisiones políticas por todos, nombra autoridades, es el jefe del ejército y demás. Y otra característica es que pues los conservadores, ellos pugnaban por una economía como la que se desarrolló en la época virreinal, ¿no? Donde existían monopolios comerciales. Entonces, como pueden ver, el Partido Liberal y el Conservador eran el agua y el aceite, ¿sí? Eran las repúblicas en contra de los imperios, las democracias en contra de pues, los gobiernos autoritarios pues, de los reyes, ¿no? Como se les llamaba. Y ojo, muchachos, aquí no se trata de calificar cuál es el bueno o cuál es el malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia de México es así. La historia de México no se anda con cosas. O eres malo o eres bueno. Si estás con Dios o estás con el diablo. Así, ¿no? Y la verdad es que no es así. No es así la situación. Los liberales querían una república federal porque veían a Estados Unidos. Decían, miren, Estados Unidos es un país fuerte, se independizó de una potencia europea como es Inglaterra, en pocos años se industrializaron, y tienen una economía muy próspera. Nosotros, decían ellos, debemos de ser como los Estados Unidos,
¿no? Si queremos ser un país grande. Mientras que los conservadores, pues ellos tomaron el ejemplo de, pues digamos, ejemplos ya conocidos de monarquías exitosas. La misma España llegó a ser la primera potencia mundial durante varios siglos, ¿sí? Inglaterra, Francia. eh, no es que los conservadores fueran malos, simple y sencillamente, pues ellos querían también el bien para el país y pues ellos lo veían que la única manera de que México se desarrollara era tener un emperador y de preferencia de origen extranjero. Sí, porque durante mucho tiempo se dijo, pasó una moto, durante mucho tiempo se dijo que, o se creía, tenía la creencia de que los mexicanos éramos incapaces de gobernarnos solos, ¿no? Entonces no es que ellos estuvieran mal, simplemente ellos respondían al contexto de su tiempo, ¿sí? A su entorno. Ellos veían como otras naciones europeas eran potencias mundiales y decían, pues para que México sea pues una potencia dentro de los países del mundo, pues necesitamos un emperador, ¿no? Necesitamos ser un imperio. Necesitamos tener un gobernante que nos guíe, que nos diga qué hacer y que tome las decisiones totales por nosotros, ¿no? Entonces, pues esta va a ser la situación que se va a vivir en México cuando nace. Y pues ustedes pueden revisar la historia de México. Vamos a tener que existía el Partido Federalista, el Partido Centralista, liberales moderados, liberales radicales y demás. Pero la verdad de las cosas es que básicamente los podemos agrupar en estos dos partidos políticos, que se van a enfrentar, ¿sí? Y se van a enfrentar a través de las armas. Y pues esto lo va a conducir a México a una de las peores guerras que se va a vivir, ¿no? Que es la famosa guerra de Reforma, o conocida como la guerra de los 3 años, que se va a desarrollar en México entre 1858 y 1860, ¿sí? Una guerra que va a arrojar la cifra de 600,000 muertos, y en la cual, por ejemplo, Jalisco, Guadalajara propiamente, pues va a perder, pues digamos, toda su herencia colonial. La ciudad, después de varios sitios, de varios ataques, va a quedar destruida en un 80%, para que ustedes se den una idea, ¿no? Va a llevar a México a ser un país débil y pues que se convirtiera en presa de las potencias extranjeras. No solo los Estados Unidos o Francia, sino Inglaterra, que nos va a invadir con su mercancía de contrabando, ¿no? Eh, pues, pues México va a vivir realmente periodos muy malos y me atrevo a afirmar que para 1850 México estaba al borde de la disolución. Casi, casi México desaparece como nación. Ahora sí que sobrevivió porque Dios es grande, porque realmente el país se encontraba en pésimo estado, no había dinero, había enfermedades, invasiones, pésimos gobernantes, Santana de Metiche y demás, ¿no? Y México tuvo que vivir pues varios años de guerras, sin intervenciones extranjeras, para que por fin pudiera consolidarse como una nación independiente y moderna, pero hasta el tiempo del porfiriato, que ya lo vamos a ver después, ¿va? Entonces, en resumen, el enfrentamiento entre liberales y conservadores va a causar 50 años de anarquía, ¿sí? De los cuales a México le va a costar mucho tiempo pues levantarse. Los liberales querían una república federal, querían una tolerancia de cultos, querían libertad de comercio y querían una federación, que el país estuviera dividido en estados, en municipios, cada una de ellas con autoridades electas por el pueblo, mientras que los conservadores lo que querían era una república centralista, querían que solo existiera una religión, que era la religión católica, querían que siguieran existiendo monopolios comerciales y que el país estuviera dividido en departamentos con jefes políticos que eran electos directamente por la autoridad centralista, ¿sí? Básicamente, esas son las características generales de ambos partidos, ¿sí? Bueno, por hoy es todo. Espero que
pues este pequeño esbozo de los partidos políticos del siglo XIX pues haya sido bastante claro. Entonces los dejo por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Carlos Loza, Carlitos para los cuates, y él es Lucas. Nos vemos.